Hoy es martes y 13. Bienvenido a Geopoder Actualidad. Estamos con José Papí. José, no sé si tienes un trébol de 4 hojas, alguna cola de conejo o alguna de estas cositas para dar buena suerte. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, muy buenos días. Es verdad que hay una diferencia, ¿no?, entre los países como España, donde se tiene como malfario el martes y 13, pero acuérdate que hay otros países donde son los viernes y 13. Ya, de hecho hay alguna película estadounidense, si no me equivoco, de estos Sí, thrillers de asesinatos, ¿no? Que se llamaba Viernes 13, de en fin. terror. Sí, sí. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, pues Eh, siendo martes y 13 o no, nosotros hacemos programa de actualidad como todos los días y sí, vamos a hablar hoy de las elecciones presidenciales finlandesas. Ya hay resultado, finalmente ha ganado el candidato del Partido Conservador, lo que sería nuestro PP, para que se hagan ustedes una idea, Alex Stad, o Stud, no sé cómo se pronuncia, José, me corriges. Y luego además también tenemos dentro de este resultado, ¿no?, el candidato verde, un candidato que ha obtenido también un porcentaje altísimo de votos, por muy poquito se ha quedado fuera de la presidencia, pero es curioso porque este segundo candidato, que era del Partido Verde, es un señor que es gay, que, bueno, pues cae muy bien en el mundo woke, ¿no?, pero que era un señor muy prorruso. Y Finlandia, todos sabemos que hasta hace 3 días era muy prorrusa y ahora, pues bueno, parece que les gusta mucho más la OTAN, ¿no? Entonces tenemos aquí un pequeño cacao, tú que conoces bien Finlandia, que quiero que me expliques cómo ha sido esto de las presidenciales y qué es lo que ha votado la gente y a qué le ha dado prioridad. Muy, muy interesante el tema, porque yo creo que nos pone sobre la mesa el lío que se hacen los urbanitas, los cosmopaletos lectores de la prensa internacional, política y económica, cuando se les enfrentan o se les ponen delante valores que están contrapuestos, ¿no? Y entonces se hacen un lío. Como tú muy bien decías, los finlandeses han pasado de comerciar con los rusos, estoy hablando de hace 3 años. Yo tenía un muy buen amigo mío que dirigía una asociación que lo que quería era la entrada de Finlandia en la OTAN, y llevaba 20 años trabajando y nunca pasaba nada. De repente, ¿por qué? Pues porque ellos se sentían como un país que podía, primero, comerciar mucho con Rusia, le vendían bastante tecnología, les encantaba que los oligarcas rusos, igual que les encantaba también a todas las repúblicas bálticas, los que robaban el dinero a manos armadas en Rusia, se gastaran el dinero en los almacenes Stockmann de Helsinki, compraran las bonitas casas de madera en los alrededores de los lagos finlandeses o los archipiélagos finlandeses. Todo esto estaban encantados de la vida. De repente, por arte de Birloque, de repente ocurre lo de Ucrania, y entonces la teatrocracia maneja inteligentemente que de repente todos los finlandeses sean antirrusos y sí quieran entrar en la OTAN. Fenomenal. Y ahora nos enfrentamos a un momento, las presidenciales, donde se ha enfrentado Alex Stubb, el antiguo primer ministro finlandés, un tío, pues bueno, muy, muy pagado de sí mismo, que conozco personalmente, que es un tipo, pues bueno, que le encanta hacer deporte, que se gusta mucho a sí mismo, y no puedo entrar en detalles y muchas cosas, pero bueno, Alex Stubb, de un equivalente del PP, de Kokoomus, le gana la partida a Pekka Haavisto, que fue el antiguo ministro de Exteriores y antiguo líder del Partido Verde, con Sanna Marin, bueno, con la antigua primera ministro, y ha perdido, Pekka Haavisto ha ganado Alex Stubb por 3,2 puntos. Claro, el resultado llama mucho la atención y choca, porque en Finlandia el voto a lo que tradicionalmente llamábamos antes derecha es aproximadamente entre el 60, 70, 75% del voto. Entonces, ¿por qué tanta gente ha votado a un candidato de izquierdas, ecologista, urbanita, etcétera? Claro, lo que vemos ahí es que se ponen en conflicto ahora mismo, y por cierto, y termino porque es muy importante decir, este candidato urbanita de izquierdas es homosexual, está casado con un chico colombiano mucho más joven que él, y eso sí, y esto es muy importante tenerlo en la mesa, es un tipo que ha sido siempre, permanentemente, a través de una trayectoria de décadas, prorruso. Siempre ha dicho que no hacían falta armas en Finlandia, que los rusos jamás iban a meterse con los finlandeses, que esto era un sinsentido, que él quería tener una cooperación total con ellos y demás. Por supuesto, en el último año y medio, con el tema de la invasión de Ucrania, del este de Ucrania, pues en ese momento ha cambiado completamente las tornas, y él dice que de toda la vida ha sido tal. Pero claro, cuando tú eliges a un presidente, a un jefe del Estado, que esto no es elegir
al presidente de un gobierno, es decir, al presidente de la República, que en Finlandia tiene una fuerza importante porque es la persona que lleva la política exterior del país y lleva las fuerzas armadas del país. Esto es muy importante subrayarlo. Entonces, ¿cómo es posible que la mitad del pueblo finlandés prefiera a un candidato, cuando ellos mismos se proclaman ahora pro-OTAN y antirrusos y demás? ¿Cómo es posible que elijan a un candidato que tiene una trayectoria muy, muy contrastada de estar a favor de los intereses rusos en Finlandia? Pues lo que ha ocurrido es que se te ha puesto en la mesa la decisión o la obligatoriedad de decidir entre dos valores. ¿Qué prefieres? ¿Al urbanita, gay, woke, moderno, etcétera? ¿O prefieres a un candidato de las derechas que desde luego no es un tipo que tenga mucha altura y que tampoco ilusiona mucho, no tiene mucha talla, Alex Stubb, pero lo que te ponen en la mesa es elegir? ¿Y qué eligen tantos finlandeses? Porque no hay tantos votos a la izquierda en Finlandia, es decir, muchos votos conservadores, lo que dirían los todólogos moderados y centristas y demás, se han ido a votar a Haavisto. El urbanita ha votado a Haavisto. Haavisto ha ganado en todas las grandes ciudades finlandesas. Donde ha perdido de paliza es en la parte rural, en la parte de campo, en la Finlandia más tradicional. Entonces, lo que yo quiero traer aquí a colación es cómo se contradicen los pueblos con esto de los votos. Y no hay ningún problema. Y es que todavía hay tontos que creen que la democracia es tener razón o darle la razón a alguien, ¿no? La democracia es sencillamente darle fuerza a alguien. Lo que vote o deje de votar un ciudadano, pues es algo que está muy bien, pero que porque vayan muchos votos en una dirección no quiere decir que eso sea lo bueno para una nación. Van muchos votos en una dirección porque mucha parte de la nación en ese momento considera que conviene darle la fuerza a el político X que defiende esto durante un tiempo. Entonces, solo quiero subrayar esto porque es muy interesante. Es decir, Rusia sí, Rusia no, y ahora uno que es de Rusia sí, pero es urbanita, ¿qué elijo? ¿Qué me molesta más? ¿El elegir a un tipo tradicional clásico o el elegir a un tipo urbanita y woke? Y parece que ahí los asuntos de las Rusias ya no importan, no pasa nada con ellos, y entonces tú votas tranquilamente al otro candidato. Yo me he quedado con la boca abierta, es decir, que haya logrado Pekka Haavisto el 48,4% del voto es algo tremendo, cuando el voto a la derecha en Finlandia es del 70%. ¿Había candidatos de más talla en la derecha? Sí, el candidato cristiano-demócrata, el candidato del partido de centro, el conocido excomisario europeo Olli Rehn. Había candidatos que tienen más talla, no digo que me gusten a mí, pero tienen un poquito más de talla que Alex Stubb. Pero, bueno, simplemente llamar la atención de que el progre se hace un lío. El progre se hace un lío cuando le plantean un conflicto entre los disvalores progres. Entonces aquí es progre estar en contra de Rusia y es progre ser urbanita, ser gay y todo esto. Pero si te hacen elegir entre las dos cosas, ¿qué eliges? Pues muchísimos finlandeses se han hecho un lío. Fíjate, José, lo comentábamos a micrófono cerrado, como yo una de las primeras cosas que aprendí bueno, cuando era jovencito, ¿no? Y me empezaba a interesar la política, lo primero que aprendí era aquello que decía Anguita de programa, ¿no? Que más allá de los colores y de la forma que tuviera un candidato, de lo que dijera, estaba el programa, lo que iba a hacer o lo que se planteaba, lo de las cosas del comer, ¿no? Y parece que en los últimos años pues nos hemos olvidado de eso, ¿no? De las cosas del comer y de lo que puede interesar. En este caso es una cuestión más geopolítica, pero bueno, no dejan de ser las cosas del comer y lo realmente importante, ¿no? Pero bueno, es curioso cómo la propia cultura woke pues deja de lado lo importante y se queda en el detalle, ¿no? En que si es rubio, si es moreno o si tiene los pies grandes o pequeños, ¿no? No, y fíjate que la política demoscópica se hace un lío, porque en un momento dado están induciendo que los finlandeses estén en contra de Rusia, lo cual me parece muy lógico y muy loable por los 1.200 kilómetros de frontera que tienen con Rusia, pero 3 minutos después la política demoscópica les va a convencer de que hay que olvidar el pasado de un señor, un pasado de 30 años como político, porque el tío tiene un valor que es más interesante para promover, que es un tío urbanita muy moderno. Entonces, pues bueno, vamos con estos valores líquidos que van cambiando, no son valores, son disvalores, como decía Antonio García Trevijano, y se van moviendo. Y en un momento dado, claro, la demoscopia, la élite que maneja los periodistas, los todólogos y demás, pues lo que hace es que te hace
un re-ranking, una repriorización del valor que tienes que defender, y ahora te han comunicado que es más importante ser eso que estar pensando en tonterías de Rusia. Y lo Y triste ya está, te lo comunican y tú obedeces y votas. Eso era lo que iba a decir, que es lo más triste, que la gente obedece, ¿no? Sin pensar. En fin, José, no nos movemos de la OTAN, porque ahora que a mí ya me has dejado la duda. Yo no sé si Finlandia es pro-OTAN o anti-OTAN a estas alturas, pero en cualquier caso, yo tampoco sé ya si Trump es pro-OTAN o anti-OTAN, porque hay una sopa en los medios de comunicación al hilo de las declaraciones de Donald Trump que comentábamos ayer en el programa, aquellas que decían que bueno, que si un país quiere que la OTAN le defienda, pues que tiene que pagar la dolorosa, ¿no? Y que si no la paga, pues que le va a defender su señora madre, ¿no? ¿Qué ha ocurrido con esto? Porque ahora están diciendo que Trump es anti-OTAN, cuando yo, en base a sus declaraciones, lo que veo es todo lo contrario, ¿no? Hombre, el criterio que le mandamos a todos nuestros seguidores es que es evidentemente pro-OTAN, siempre lo ha sido. Lo que pasa es que los progres se han hecho un lío de nuevo. Es decir, ¿cómo presentamos a Trump como pro-Kremlin y anti-OTAN? Cuando lo único que ha dicho Trump desde el principio es que quiere más OTAN, y eso sí, se ha puesto verdaderamente borde cuando le exige a los países que paguen el 2% que tienen que hacer o gasten el 2% de sus presupuestos en gastos de defensa. Desde luego, las declaraciones de Donald Trump en el acto electoral, pues hombre, vamos a decir que no son las más elegantes posibles, ni son las más adecuadas posibles, pero al final él está respondiendo a sus ciudadanos. Él está hablando para norteamericanos, él quiere ser representante de norteamericanos. Las élites europeas son las que no les importa tres narices representar a sus ciudadanos, como contábamos en el programa de Geopoder Actualidad ayer. Y entonces esto es normal. El tonto de Olaf Scholz, que se ha marcado y no ha tenido vergüenza en seguir apoyando la majadería que dijo su Ministerio de Asuntos Exteriores, eso de los mosqueperros, ¿no? Todos para uno, uno para todos y todas estas cosas que contábamos ayer, pues ha salido en una rueda de prensa con el primer ministro polaco y ha dicho que esto es muy peligroso, que es irresponsable, que el artículo 5, él ha invocado al Espíritu Santo, como lo llamamos, y todos los seguidores de Geopoder, sobre todo los que son suscriptores del canal privado, saben que siempre hemos hablado del artículo 5 de la OTAN como el Espíritu Santo, que nadie lo ha visto. ¿Qué es lo que ocurre? El Espíritu Santo solo se ha invocado una vez en la historia de la OTAN, que fue con el ataque de las Torres Gemelas. Y Olaf Scholz, ¿qué ocurría en Alemania? Que salisteis a manifestaros para no ayudar a los norteamericanos. ¿Tuvieran razón o no tuvieran razón los norteamericanos con las armas de destrucción masiva o con el lío que se montó ahí en Irak? Eso lo ponemos de lado. Tú dices todos para uno y uno para todos. Y invoca el artículo 5 una vez en la historia por parte de los Estados Unidos de América y nadie, muy poca gente le fue a ayudar. Desde luego los alemanes no fuiste. Entonces no des lecciones ahora mismo de eso que llamáis vosotros la legalidad internacional, porque cuando se le exigió a Alemania, pues importó tres narices, gastando a lo mejor una broma el día que los marroquíes hicieron la gamberrada en la isla de Perejil. Yo no vi colas de ministros de defensa llamando a Madrid a cenar diciendo, oye, que lo que necesitéis. Yo creo que no cayó ni una sola llamada. Es verdad que España no invocó el artículo 5, pero ni una sola llamada cayó. Entonces esto del artículo 5, como lo llamamos nosotros el Espíritu Santo, y que van a aparecer de repente todos a defenderte y tal y cual, no sé. Como los rusos entren en Finlandia, volvemos a lo de Finlandia, los finlandeses están armados hasta los dientes, salvo las bombas nucleares, ¿sabes? Los rusos lo pasarían muy, muy mal para entrar en Finlandia, y lo sé de buenísima mano. Lo que ocurre es que en ese momento, ¿qué van a mandar? ¿Soldados franceses? ¿Soldados alemanes allí, al frente? Yo lo dudo muchísimo que se vaya nadie allí. Pero bueno, esto es lo que está cantando y contando Olaf Scholz y llama irresponsable a Donald Trump. Entonces, bueno, esto es lo que hay. Yo creo que lo que es anti-OTAN, porque ahora mismo te pones a leer a todos los baratos de estos, y es que Trump, si vuelve, va a ser pro-Kremlin, la OTAN no va a tener fuerza. Bueno, lo único que está pidiendo es que haya dinero en la OTAN. Pero yo, ahora mismo, lanzo un titular, el que es anti-OTAN es Biden. Y me diréis, ¿cómo dices eso? Y anti-Ucrania también. ¿Pero cómo dices eso? Pues porque no logra que su Congreso y su Senado apruebe el paquete de ayudas ahora mismo para mandárselo a Zelensky. Lo cual es muy revelador. Es que hay que quedarse en los hechos. Esto de poner etiquetas de héroes y villanos y de vivir aquí como en una película de Disney con tíos muy malos y tíos muy buenos, que es absolutamente ridículo. Y da asco cuando hay analistas de la geopolítica que son así.
Es decir, yo me voy a los hechos. La administración Biden sigue apoyando a Ucrania. Respuesta, no. No pasa ni por su Congreso ni por su Senado, y con muchos votos de representantes demócratas, los republicanos en contra de ello. Bueno. Entonces, ¿qué me estáis contando? Todos estos analistas tiparracos de institutos internacionales y demás. Y volvemos a lo mismo, es que al final esta geopolítica barata, entretenedora, donde hay buenos y malos, y los que son disidentes se agarran a los malos y me empiezan a contar, como seguimos escuchando tantas veces, lo maravillosos que son los chinos, lo maravillosos que son los rusos, lo buenísimos que son todos los países de sátrapas de Oriente Medio y demás. La verdad es que, no hace falta estar abrazado a nadie, porque la geopolítica es gris, de color de gris. Es color gris, no es ni blanca ni negra, es gris. Está todo lleno de grises. Y esto de abrazarse siempre a uno, yo no lo comprendo. Yo no sé cómo hay gente que se puede considerar como un analista de geopolítica que estén siempre en contra de los Estados Unidos o a favor de los Estados Unidos, porque es una macarrada, es una tontería intelectual hacer eso, no tiene ningún sentido. Pero bueno, en esto es en el mundo en el que estamos, interesantísimo, como no paro de decir. ¿Quién me iba a decir a mí 30 años, hace 30 años, cuando yo estaba ya viviendo una carrera internacional, que iba a haber tanta barbaridad al mismo tiempo, tan entretenida y con tantas cosas pasando en el mundo? Pues José, lo que te digo siempre, que vamos a dejarnos el sueldo en palomitas viendo lo que ocurre, y además lo vamos a hacer aquí en Geopoder con los criterios de José Papí, y también lo van a hacer nuestros seguidores VIP, los que nos siguen en geopoder.net todos los viernes en ese contenido que hacemos para suscriptores. A toda la gente que nos está escuchando y que quiere más de lo que ofrecemos diariamente aquí, de manera gratuita en este Geopoder Actualidad, con estos criterios que sí que son un poco más a bola pluma, os invitamos a que forméis parte de esa comunidad que tenemos, una comunidad donde, como dice José, no nos abrazamos a farolas, no hay buenos ni malos, simplemente no tan simplemente, pero bueno, que analizamos lo que podemos ver, lo que ocurre a nivel internacional, y lo hacemos siempre con ese criterio que viene con el respaldo de la larga trayectoria profesional y académica de José Papí. Así que os invitamos a que entréis a geopoder.net y por muy poquito dinero a que disfrutéis de estos criterios que ofrecemos cada viernes, además en formato televisión. José, nos pueden ver las caras, que siempre, pues bueno, hay más expresión y siempre es más agradable que el propio audio, ¿no? Así que con esta invitación, si quieres, cerramos el programa de hoy, José. Fenomenal, pues así hacemos y hasta mañana. Un abrazo, José, hasta mañana.